Bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un género musical muy especial para mí, ya que nací en la cuna del flamenco, Andalucía. Como buen andaluz que soy, de Algeciras, el flamenco ha formado una gran parte de mi desarrollo como músico. Si bien es cierto que no es el género que más escucho, su influencia en mi proceso de aprendizaje es innegable. Sobre todo porque una de las figuras más representativas de la historia del flamenco nació en la misma ciudad que yo, pero de eso hablaremos más tarde. Lo primero es explicar un poco en términos generales qué es el flamenco. Como dije anteriormente, el flamenco es un género musical cuyo origen es la comunidad autónoma de Andalucía, al sur de España. La ciudad donde se dice que surgió fue Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, la misma provincia donde vivo yo. ¡Ole! Se extendió rápidamente por todo Cádiz, e incluso por provincias colindantes como Huelva o Sevilla. Pero no se quedó ahí, ni mucho menos. A día de hoy, el flamenco causa furor en varias partes del mundo. Uno de estos países es nuestro querido Japón, cuna de los videojuegos. Los músicos japoneses quedaron maravillados al descubrir el flamenco. Se cree que actualmente hay más tablaos flamencos en Tokio que en varias ciudades importantes de Andalucía. Quédate para descubrir a uno de los principales culpables de este fenómeno internacional. Los compositores nipones, al escuchar un género tan llamativo con influencias culturales tan diversas como la árabe y la gitana, quedaron realmente impresionados. Tanto que algunos vieron su oportunidad de incluir el flamenco, ya sea de forma pura o influenciada, en canciones de videojuegos. Os he preparado 5 ejemplos para que analicemos juntos algunos rasgos y detalles característicos de este género musical tan interesante. Agarraos porque vamos a tratar un poquitín de teoría musical en este vídeo. Tranquilos, que procuraré no enrevesarme mucho, lo prometo. Prestadme atención y no me hagáis poner un clip de Subway Surfers en la mitad inferior del vídeo, por favor y gracias. Ahora sí, demos paso a... el flamenco en los videojuegos. ¡Ole! Ejemplo número 1. Valle Gerudo. Nos transportamos a The Legend of Zelda Ocarina of Time. El Valle Gerudo es aquel donde habita la tribu de las Gerudo, una raza guerrera que vive en una sociedad misándrica, por culpa de un señor malo, muy malo. Sus rasgos físicos y diseño artístico están influenciados por una mezcla de Oriente Medio y el sur de Asia. Por tanto, un género musical que representase ambos lugares era lo más oportuno. La canción desde su inicio nos da una vibra exótica, con esa guitarra española acompañada de unas palmas, siendo ambos elementos fundamentales del flamenco. Uno de los recursos clave para transmitirnos esa vibra aflamencada está en la escala que emplea. Si no sabéis qué es una escala musical, pues no es más que una selección de notas. Si estamos tocando una canción en la escala de Do mayor, significa que tocaremos las siguientes notas. Dependiendo de la intención del compositor, se optará por escalas más comunes o algunas más extrañas. Para el flamenco, por norma general, tomaremos de base la escala menor, que suena así. Ahora bien, ¿qué ocurre con Valle Gerudo? Pues resulta que en lugar de mantenerse férrea a una sola escala, va alternando entre dos constantemente, la escala menor y la escala menor armónica. Armónica de armonía, no de armónica. Para pasar de escala menor a menor armónica, solo hay que hacer una ligera variación, subiendo un semitono en su séptima nota, dando lugar a esta sonoridad tan tensa e interesante. El hecho de ir alternando ambas es lo que da lugar a esa sonoridad tan particular, pero tan increíble que tiene este temazo. Vamos con el siguiente. Segundo ejemplo, Monte Pírico. Aprovecho que tenéis fresco lo recién explicado para hablaros de otra variación de la escala menor muy común en el flamenco, la escala frigia. En este caso, tomaremos de base la escala menor y bajaremos un semitono en su segunda nota, dando lugar a esta sonoridad. La escala frigia suele dar un aire de tensión, comparada con otras más livianas. Por tanto, encaja bastante bien con el ambiente sinuoso y tétrico del Monte Pírico, de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda.
Además, me encanta cómo está compuesto el tema, alternando una parte como más tranquila o agradable con una parte de tensión frigia y un punteo de guitarra española que recuerdo flipar en colores al escucharlo por primera vez. Tercer ejemplo, Cazador del Monstruo. Dejemos a un lado las escalas, para centrarnos en el ritmo. Este tema suena en una taberna del Monster Hunter 3, por lo que algo más animado y festivo le venía genial. Un subgénero del flamenco bastante extendido es la rumba, cuyo origen proviene de Cuba, pero acaba fusionándose con el flamenco dando lugar a la rumba flamenca. Su ritmo lo habéis escuchado en muchísimas canciones. Podría llamarlo 3-3-2 y soltaros una chapa que no veas, pero creo que es mejor que lo escuchéis y digáis, ¡ah! Ese ritmo. Os suena, ¿verdad? Este tema me recuerda mucho a un artista de mi tierra, llamado Canelita. Me refiero a este, no a la de Animal Crossing. Si bien al inicio no es tan festivo y alegre, tras acumular tensión durante un buen rato llega esta parte donde podemos notar la energía característica de la rumba. Cuarto ejemplo, Vamos allá, flamenco. Nos movemos a Final Fantasy IX. El contexto en el juego es un duelo, lo cual es curioso como en muchas ocasiones ha sido representado con música española o en este caso andaluza. Al fin y al cabo, podemos entender un duelo como una especie de danza entre dos contendientes, lo cual encaja bastante con el flamenco, cuyo baile es bastante icónico. Hay dos puntos que me gustaría tratar en este tema. Primero, la instrumentación. Por un lado, tenemos la guitarra española, cuya diferencia con la acústica está en las cuerdas. El material de las cuerdas de la guitarra española suele ser nylon, mientras que la acústica posee cuerdas de metal. Esto da un matiz muy interesante a su sonido. También podemos escuchar instrumentos como el contrabajo, e incluso más instrumentos melódicos como cuerdas frotadas, violines y violas, y una trompetilla torera. Por otro lado, en cuanto a percusión, tenemos las palmas y las castañuelas. Otro punto interesante a tratar del tema es el empleo de la famosa cadencia andaluza. Esta no es más que una sucesión de 4 acordes que te transporta directamente al folclore andaluz. Si queréis ver un análisis más profundo de este tema, Maciá, compositor de videojuegos y creador de contenido, le dedicó un muy buen vídeo en su canal. Os lo dejaré en la descripción. Quinto ejemplo, Dragon Roost Island. Si bien este tema no es un ejemplo puro y absoluto de flamenco, podemos notar una clara influencia en su composición, especialmente en su ritmo y compás. Dicho rápido y de forma compleja, el flamenco suele caracterizarse por un compás de 12 tiempos o amalgama con alternancia de pulsos ternarios y binarios. Os hago un ejemplo auditivo mejor, ¿no? Este ritmo en concreto podríamos asociarlo a las bulerías, otro subgénero del flamenco bastante extendido, que juega con acentuar ciertas partes del compás y darle así un rollo muy característico. No es un ritmo exclusivo de este género. Es más, si le pones la Torre Eiffel de fondo y un par de baguettes, tienes el tema del profesor Sycamore de Pokémon XY. La melodía principal, si os fijáis, no es un instrumento de origen flamenco, es una flauta de pan, también llamada zampoña en la cultura andina. Es una selección de instrumento muy inteligente, ya que en Zelda Wind Waker debemos controlar el viento para poder avanzar en nuestra aventura, por tanto dejar que la melodía de la canción fuese un instrumento de viento era realmente oportuno.
Además, esto viene genial para tratar un tema muy importante, que es la fusión del flamenco con otras culturas. ¿Recordáis que hablé de una persona muy importante de mi ciudad respecto al flamenco? Y no hablo del Canelita, que también, pues tal vez algunos ya lo hayáis adivinado, pero me refería a Paco de Lucía, considerado por la mayoría como el mejor guitarrista de flamenco de la historia. Su fama no viene solo por su habilidad exquisita con la guitarra, sino por su aporte gigantesco al género. Paco de Lucía fue quien abrió las puertas del flamenco al mundo, realizando numerosos viajes por distintos países, fusionando el flamenco con nuevos géneros musicales. Instrumentos como el cajón peruano, que tras llamarle la atención acabó formando una parte importantísima de la instrumentación flamenca actual, dando lugar al cajón flamenco. Todo lo que he comentado del amor que tienen los japoneses por el flamenco también es gran parte culpa de Paco. Esto no fue fácil, ya que muchas personas de su época opinaban que se estaba desvirtuando la pureza del flamenco al mezclarlo con tantas otras culturas. Sin embargo, menos mal que Paco no dudó y continuó enseñando al mundo la belleza de este género musical tan único, pues gracias a su hazaña, contamos a día de hoy con temas tan maravillosos como los mostrados en el vídeo. Paco de Lucía falleció en 2014, siendo una gran pérdida la suya para todos los habitantes de mi querida tierra, Algeciras, quienes siempre estaremos orgullosos de su importante legado y contribución a este mundo. Espero que no hayáis sufrido mucho con la carga teórica del vídeo. No me gusta ponerme muy técnico con estas cosas, pero sentía que si no lo hacía iba a ser un desprestigio enorme al flamenco por mi parte. Confío en que se haya entendido todo, si no, podéis preguntarme cualquier duda sin miedo. La verdad que ha sido realmente un placer hablar de nuevo acerca de la influencia de un género musical en los videojuegos. Si queréis que vuelva a traer esta sección al canal, decidme qué género os gustaría que tratase la próxima vez. Deja un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para estar al tanto de mi contenido y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!